Ok, vamos aquí con el problema. Vamos a aplicar estructura de datos para resolver un problema clásico, problema de cálculo de promedio. Dice así, imagínense que están trabajando en un proyecto para desarrollar un software de calificación y seguimiento de estudiantes en una escuela, en un colegio. Bueno, dentro de este proyecto se le piden que diseñe un algoritmo que permita calcular el promedio de las calificaciones de un conjunto de exámenes, conjunto de calificaciones. Recuerden el promedio aritmético. Entonces los profesores ingresan las calificaciones de los estudiantes y en ocasiones cometen errores al ingresar la cantidad de exámenes, o sea, cuántos exámenes se calificaron. En fin, entonces se les pide a ustedes como desarrolladores que creen un algoritmo el cual debe recibir como entrada la cantidad de exámenes n, ¿cierto? Y luego solicitar las calificaciones de cada examen. Si la cantidad de exámenes ingresadas es igual o superior a 1, el algoritmo debe calcular el promedio aritmético de las calificaciones. Sin embargo, si la cantidad de exámenes es menor que 1, el algoritmo debe volver a solicitar el valor de n hasta que sea válido. ¿Por qué? Porque recuerden que n es la cantidad de exámenes y esta cantidad, al ser un número natural, enteramente natural, no puede ser ni cero ni negativo. Ok, para los que de pronto no conozcan la fórmula para calcular el promedio aritmético o la media, la muestro en la imagen, la siguiente imagen, donde básicamente nos dice que este promedio dibujado con X barra va a ser igual a la sumatoria, ¿cierto?, de cada uno de los elementos, en este caso de cada una de las notas de los exámenes sobre la cantidad total de exámenes calificados. Ok, vamos directo al código. Vamos entonces a dividir el problema, a dividir la ejecución del algoritmo, de nuestro algoritmo de la siguiente manera. Primero, nuestro algoritmo va a solicitar y validar la cantidad de exámenes a calificar. Recuerden que este número debe ser mayor a 1, un entero mayor a 1. Luego, vamos a ingresar cada una de esas n notas que se piden, cada una de esas n calificaciones. Y finalmente, calculamos el promedio y lo imprimimos. En este caso, vamos a mostrarlo desde pantalla. Ok, solicitamos y validamos la cantidad de exámenes. El programa debe solicitar al usuario que ingrese int input, ¿cierto? ¿Cuántos exámenes va a calificar? Ok. Validamos inmediatamente ese número utilizando el ciclo while con la siguiente condición, que estos números deben ser mayores que 1, o sea, que no sean menores o igual a 0. Deben ser 1 o menor que 1. Ok. Luego, sería n igual. Pedimos nuevamente ese número, pero esta vez con un mensaje de error. Este mensaje debe indicarnos un error, número inválido, ¿cierto? Ahora, listo. En esa parte el código va a poder ingresar la cantidad de solicitar la cantidad de números de exámenes a calificar, la cantidad n de exámenes a calificar y validamos ese número n, el cual debe ser igual o mayor a 1. Ahora, ingresamos cada una de estas notas. Ya que tenemos un número n definido, primero creamos una lista de notas.
Para crear una lista en Python, podemos utilizar corchetes para crear esta lista vacía o la función list. Paréntesis. Esta función built-in function de Python nos va a permitir crear una lista vacía. Vamos a utilizar este método, esta función. Como ya sabemos, es definido el número de notas que vamos a solicitar. Vamos a iterar utilizando un ciclo for. Así que la nota, ¿cierto? Cada una de las notas va a ser igual a float input. Vamos aquí a poner un fstring a lo siguiente. Ingrese la nota del estudiante. Y aquí vamos a poner el estudiante I más 1. Aquí 2 puntos. Y luego, cada una de esas notas vamos a ir añadiéndola con el método .append, un método de las listas para agregar una nueva lista, un nuevo elemento a la lista. ¿Ok? Bien, hasta aquí. Bueno, ahora a calcular e imprimir el promedio. De esto nos valemos primero que para calcular la sumatoria, ¿cierto? Podemos utilizar la función sum, que es una función que puede iterar de forma, es una función nativa de Python que itera sobre estructuras de datos, como en este caso la lista de notas, una estructura de datos. Entonces aquí el promedio va a ser igual en este caso a esa sumatoria dividida entre n. Finalmente nosotros imprimimos y mostramos en pantalla ese resultado. El promedio del curso, digamos, es aquí 2 puntos y redondeamos con la función round ese promedio a 2 elementos. Así nuestro programa va a solicitar el número de exámenes, vamos a ejecutarlo. Esperamos que se nos conecte Colab, esperando aquí que conecte. Se puede conectar, ya podemos ejecutar. Entonces lo primero que va a hacer es cuántos exámenes el programa nos va a pedir los números de exámenes a calificar. Digamos que vamos a calificar 2. Entonces, la nota del estudiante 1, digamos que es 5. La del 2, digamos que es 4. Entonces, este promedio va a ser 4.5 redondeado. Ese es un buen resultado que hemos obtenido con este programa. Así podemos volver a utilizarlo y veremos que si ponemos 4, por ejemplo, 4 notas, vamos a tener aquí 3.5, 3.5, 4.5 y 4.5. Tenemos una nota promedio de 4, ¿cierto? Ahí está. Ok, listo. Eso sería todo. Aquí tenemos. Ahora veamos qué aprendimos de este ejercicio. Este ejercicio nos permitió aprender, primero, a poder diseñar una estructura de datos correctamente, desde cero, una estructura vacía, en este caso una lista de Python. Luego, cómo usar listas, ¿cierto?, para guardar diferentes datos en una sola variable. No tuvimos que crear una variable para cada una de las notas, sino que en una misma lista, en un mismo objeto, pudimos guardar todos los datos.
Y finalmente aprovechamos y utilizamos las funciones y métodos de las listas y de estructuras de datos para poder darle solución a un problema. Vimos cómo usamos el método append para agregar varios elementos en una sola variable, ¿cierto? Varios datos en una sola variable. También la función suma que se utiliza en estructuras de datos para poder sumar todos los elementos de una lista de forma rápida.